Bueno, pues bienvenidos a esta clase de ajedrez para principiantes. Hoy lo que vamos a ver es un poco pues, de la historia del ajedrez, un poquito de la introducción a lo que es el juego del ajedrez y después vamos a ver un poco acerca de los primeros movimientos eh, del ajedrez. Y también, obviamente, vamos a hablar sobre las piezas, aparte de su historia. Bueno, primero que nada, el ajedrez, que vamos a ver su historia, su propósito y objetivo del juego y cómo se inicia pues, con los movimientos, con los principales movimientos. Bueno, primero su historia. Pues el nacimiento del ajedrez empezó o fue inventado en la India alrededor del siglo VI después de Cristo y servía como un juego de tácticas, ¿no? O el juego del ejército. Se conocía para poder crear tácticas de guerra y se conocía en el idioma, bueno, en la India en ese entonces se conocía como chaturanga y se podía jugar hasta cuatro jugadores, ¿no? Entonces, normalmente nosotros conocemos el ajedrez como un juego de dos jugadores, pero antes se podía jugar hasta cuatro. Claro que hoy en día también hay una versión del ajedrez que se puede jugar hasta con cuatro personas. Eh, bueno, y cómo este juego se trasladó de la India a otras partes del mundo, pues principalmente por los mercaderes. Los mercaderes y los comerciantes del juego llegó hasta Persia, ¿no? Primero llegó a Persia, después a Asia y después a toda Europa. Y pues en Europa, por las colonizaciones eh, que ya conocemos de España, de Inglaterra, pues se llegó a todos los países que ahorita conocemos y que conocen el juego. Entonces, después de estos viajes de los mercaderes y de los comerciantes que llegó a Persia y después a Asia, en los años 800 y 900 después de Cristo, el ajedrez se conoció en Europa, primero llegando a España, eh, por la conquista de los españoles a algunos países árabes, y después de esto, por las rutas comerciantes, se fue conociendo por todo el continente europeo. Bueno, y luego vemos las primeras piezas, ¿no? La primera pieza que encontramos en pantalla del lado izquierdo es como una pieza muy chaparrita. Si ustedes tienen un tablero físico, pues es similar a lo que estamos viendo la silueta, es una pieza chaparrita y como si tuviera un casco o muy redondo, una cabeza muy redonda, pues este es el peón. Y el peón se conocía como si fuera un soldado con escudo y espada. Después tenemos el caballo, que sería pues obviamente yo creo que la pieza más reconocida es por la forma de la cabeza del caballo, como su nombre lo dice. Era pues antiguamente se conocía como si fuera un jinete, ¿no? Un jinete arriba de un caballo. Luego el alfil, alfil tiene dos connotaciones, ya por el idioma inglés y en el español, incluso en la India se conocía el alfil como si fuera un elefante. Entonces, el elefante era tripulado por un jinete y este llevaba ya sea armas o llevaba cosas para la batalla, ¿no? Provisiones para la batalla. Y en el idioma inglés se le conoce como bishop y este nombre es como si fuera el sacerdote, ¿no? El sacerdote en la táctica del juego, conociéndose así que antes, en la antigüedad, en Inglaterra, el sacerdote también tenía pues estrategias militares. Luego tenemos abajo la segunda pieza más reconocida que sería la torre, obviamente por su forma de torre de los castillos. Obviamente no es una torre, no representaba un castillo, sino representaba parecido a los jinetes, pero era un carruaje tripulado por dos jinetes, o más bien un conductor y el otro un soldado con un arco, y conducían un carruaje propulsado por dos caballos. Y luego tenemos las dos piezas que no tienen mucha diferencia a lo que la pieza representa. Tenemos la dama, que la dama
Este, la dama, pues era la reina. Bueno, se le conoce como dos nombres, la dama o la reina. Ahorita vamos a ver, o más adelante vamos a ver por qué se le conoce por dos nombres. Y también conocemos al rey, que pues como su nombre lo dice, era el rey, es la pieza más importante, es el que tienes que derrocar. Y luego vamos a ver los movimientos. Bueno, pues los movimientos eh, no, no varían, sí varían mucho, pero ahorita vamos a ver cuáles son, empezando con la primera pieza que ya hemos introducido, que sería el peón. ¿No? Así se escribe peón, y habíamos dicho que era esta pieza, ¿no? Entonces lo conocemos como si tuviéramos dos bandos. Primero que nada, antes de pasar a los movimientos, me salté la parte del propósito del juego. El propósito del juego es derrocar al el equipo contrario. Entonces, tenemos en este tablero, que es de 8 por 8 casillas, si nos fijamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y por 8 casillas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces, la mitad son casillas negras y la mitad son casillas blancas. Y ahorita vamos a ver un poco con los movimientos qué varía la casilla blanca y la casilla negra. Pero podemos ver que en los dos equipos tenemos las mismas piezas, simplemente que una es pieza blanca y la otra es pieza negra. Al inicio del juego de ajedrez, las piezas blancas siempre mueven primero, ¿ok? Entonces se le conoce como las blancas atacan y las piezas negras defienden. Entonces así funciona en este juego, uno ataca y uno defiende, ¿no? Claro que después, a medida que avanza el juego, pues puede cambiar esa, esa forma de pensar, ¿no? Por la estrategia que tenga cada jugador. Bueno, empezamos con el peón. Avanza en línea recta, avanza solamente una casilla a la vez, y solamente si está en el inicio de la primera casilla, que es esta de aquí, que significan está al inicio del juego, puede avanzar hasta dos casillas. Después de que avance dos casillas, no puede avanzar más de dos, solamente se puede mover una en línea recta. Y sin embargo, esta pieza captura de forma diagonal, es decir, que no va a capturar o comer a otra pieza. Digo comer porque así se le conoce. Capturar sería la forma correcta, pero comer es una forma un poco más urbana de decir eh, que captura una pieza. Entonces, esta, el peón solamente puede capturar en línea diagonal. Entonces, si encuentra a una pieza contraria enfrente del peón, no se puede capturar, pero si está en diagonal, sí puede capturar. Obviamente, esta pieza a capturar tiene que estar a una distancia de una casilla. Y vamos a ver también los valores de las piezas. El peón es la pieza de menor valor, que más o menos es de un punto. No, no, más o menos, es un punto. Pero estos puntos no reflejan nada para ganar el juego. Simplemente es una manera de ver cómo se pueden valorar más las piezas, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante con los valores de las piezas, qué piezas son más importantes en la táctica y qué piezas hay que sacrificar menos. Bueno, entonces habíamos dicho que se mueve en línea recta, así como vemos en la flecha, se mueve en, mm, 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 se mueve en línea recta de esta manera, y de, si está en el inicio se puede mover hasta dos casillas, como lo vemos justamente aquí, se movió hasta dos casillas. Si está una pieza en diagonal, la podemos capturar, pero si está enfrente de nosotros, no la podemos capturar, como ya habíamos dicho. Luego está el caballo, que el caballo es la única pieza que puede saltar otras piezas. Es decir, si tenemos una pieza enfrente, podemos nosotros avanzar nuestro caballo.
Nuestro caballo avanza en forma de L, es decir, podemos avanzar como, como si fuera una L, como si nosotros escribiéramos una L, pero no solamente de un lado, sino también podemos hacerlo del otro lado, o la L puede estar acostada, o en vertical, puede ser de distintas maneras, pero lo podemos avanzar en L. Ahorita vamos a ver cómo serían las distintas maneras en las que podemos moverla y captura de la misma manera. A diferencia del peón, el caballo captura de la misma forma en que se mueve y tiene el valor de 3 puntos. Es decir, si el peón valía 1 punto, este vale 3 o 3,5, pero vamos a dejarlo en 3, este, de 3 puntos. Entonces, sí no es una pieza de menor valor, pero es una pieza de valor medio. Hay algunas personas que conocen el caballo como si fuera una pieza de menor valor, pero en algunas ocasiones no es tan eh, sugerido sacrificar el caballo. Entonces vamos a verlo con un poquito más de valor que el peón. Entonces por eso lo ponemos con 3 puntos. Eh, entonces habíamos dicho que movimientos en L. Así vemos en esta parte que desde donde está la pieza avanzamos dos casillas hacia adelante y una a la derecha. Pero también puede ser dos casillas hacia adelante y una a la izquierda. Entonces, avanzamos, como lo habíamos dicho, dos casillas hacia adelante y una a la derecha, saltando la pieza de enfrente, como ya lo habíamos dicho, que puede saltar a piezas. Pero también puede ser moverse como si la L estuviera acostada, si se fijan. Lo hicimos en vertical, pero también lo podemos hacer como si estuviera acostada. Entonces, avanzamos dos casillas hacia la derecha y una hacia arriba. También lo podemos hacer igualmente del lado izquierdo. Dos y una hacia arriba. De esa manera avanzamos el caballo, así como lo vemos, y capturamos de la misma manera. Así captura. Luego los pasamos a la tercera pieza que hayamos visto, que será el alfil, y se mueve en diagonal. Esta, a diferencia del caballo, no puede saltar ninguna pieza, entonces tiene que tener el camino libre para que pueda recorrer. Aquí en este juego tenemos dos alfiles. Así como tenemos dos caballos, en este caso tenemos dos alfiles. Pero a diferencia del caballo que puede saltar de una casilla a otra sin importar el color, el alfil no. El alfil, si está en la casilla negra, solamente se puede mover en la casilla negra. Y si el alfil está en la casilla blanca, solamente se puede mover en la casilla blanca. Entonces, el alfil se mueve en diagonal solamente en las casillas del mismo color de donde estaba originalmente y captura de manera diagonal y finalmente pues tiene un valor eh, de tres puntos. Pero para marcar diferencia del caballo, ya que el alfil es un poquito más poderoso que el caballo, o algunos piensan que sí, eh, se cuenta como si tuviera 3,5. Antes había dicho que el caballo también se puede ver como 3,5. Ahí fue un error. El caballo solamente tiene 3 puntos y el alfil puede tomarse en cuenta como si valiera 3,5. Entonces, 3 puntos o 3,5, el alfil está correcto y se mueve en diagonal. Es decir, se puede mover en todas estas casillas, ya sea en esta o esta. Tiene toda esa posibilidad. Aquí vemos que avanza hasta la última. Pero, ¿qué pasa si tenemos uno tapando, ¿no? Una pieza contraria tapando? Pues simplemente ya no podemos llegar hasta esta casilla. Pero sí podemos llegar hasta esta, o incluso capturar la pieza, así como se hace en este ejemplo, ¿no? Y en regreso sería igual, se regresaría, o se movería para acá, o se movería del lado derecho, una abajo, una hacia la derecha y abajo, es decir, en diagonal a esta casilla, y se puede mover solamente en línea diagonal en todas las casillas negras. Luego está la torre, como ya lo habíamos visto. Esta pieza
es ya de mayor valor y esta se mueve solamente en línea recta, así como el peón, pero en vez de una casilla se pueden mover las casillas que pueda y a diferencia del caballo, sí se puede, no, a diferencia del caballo, esta no puede saltar ninguna pieza. Acuérdense que el caballo es la única pieza que puede saltar otras piezas. Eh, Captura de la misma manera en la que se mueve y es una de las piezas con mayor valor. Tiene un valor de 5 puntos. Entonces, si hay diferencia entre el alfil y el caballo, la torre es más poderosa, por así decirlo, y se tiene que sacrificar un poco menos, hay que jugar un poquito más táctico cuando se juega con la torre. Y aquí podemos ver, por ejemplo, aquí quité este peón para que se pudiera ver y se pudiera entender cómo se puede mover. En este caso, se puede mover hacia arriba, se puede mover hacia abajo, se puede mover hacia un lado, y como vemos aquí, pues se mueve completamente al lado derecho, que es válido que lo pueda hacer, y captura de la misma manera, ¿no? Captura de esta manera. Ahora, está la dama o reina. Había dicho que se le conoce como dama o reina, eh, y es válido decirlo de cualquier manera, pero la manera en cómo se escriben, que vamos a ver una clase en cómo escribir los movimientos de una partida, se le conoce como dama, no como reina, porque la R de reina ya está usado por la R del rey. Entonces se pone una D de dama, pero no puede decir dama, reina, se le conoce como las dos. Entonces, la dama se mueve en todas las direcciones, captura de esa misma manera en todas las direcciones y es la pieza con mayor valor. Tiene 9 puntos. Esta vale 9 puntos. Acuérdense que no, los puntos no valen para ganar el juego, pero sí te da una idea del valor de la pieza. Entonces, la dama se puede mover de la misma manera que de la torre, totalmente en línea recta, totalmente en diagonal, en vertical, y se puede mover igual que el alfil, en línea, en línea diagonal, pero la única manera en la que no se puede mover es como el caballo. Y de igual manera, a diferencia del caballo, no se puede saltar ninguna pieza con la dama. Entonces, habíamos dicho que se puede mover en cualquier dirección, se puede mover en vertical, horizontal y en diagonal. En este caso, decidimos moverla en diagonal y se mueve en línea recta y captura de la misma forma, en línea recta y en diagonal, ¿no? Y esta sí se puede cambiar de casilla. Entonces, recordemos que la única pieza que no puede cambiarse de casilla es el alfil. Luego está el rey, que hayamos dicho que la reina es la pieza con mayor valor, pero el rey es la pieza más importante. Hay una diferencia entre esto, que la reina, a pesar de que valga mucho, no es la pieza más importante, o es la que más valga, no es la pieza más importante. El rey, aunque no tenga un puntaje, es la pieza más importante. Bueno, el rey, al igual que la reina, se puede mover a todas las direcciones, pero igual que el peón, solamente se puede mover una casilla. Captura de esta misma manera y el rey es la pieza más importante, como ya hemos dicho, porque es la que se protege durante toda la partida. Entonces, aquí tenemos todas las posibilidades, irnos en diagonal, irnos en línea recta y captura de la misma manera, en diagonal o en línea recta. Ok, vamos a ver unas cuantas reglas del ajedrez. Eh, Luego vamos a ver un poquito más, vamos a ver un poquito de jugadas especiales. Especiales lo digo porque, como ya les había mencionado algunas cosas, cómo se mueven las piezas, hay algunas cosas que interrumpen con esa manera de jugar. Bueno, entonces las reglas. Esta es una. Si, mm, si tenemos los dos reyes, tiene que forzosamente haber una separación de una casilla, ya que el rey
cualquiera de los dos reyes no puede estar junto al rey opuesto. Es decir, no puede estar en esta casilla, ni en esta, ni en esta, ni en esta, ni en esta, tampoco en esta, ni tampoco esta. Es decir, tiene que haber una separación siempre de una casilla, ya sea si hay una pieza en medio entre los dos, es válido, pero siempre con esta división. Bueno, esta es una pieza, nada más de una regla básica, que es el jaque. El jaque es cuando el rey es del bando opuesto o del propio, ya sea de las personas, del contrincante o nuestro propio rey, es amenazado por una pieza. ¿Y cómo se amenaza una pieza? Pues como si estuviera atacando, en este caso, el alfil que estaba aquí, el alfil de la casilla negra, de las piezas negras, se movió a esta posición y está dando un jaque. Es decir, que está amenazándolo, ¿no? Se le dice jaque cuando todavía hay alguna escapatoria o tiene una protección sobre esa amenaza. Entonces, en este caso, no hay escapatoria del rey, pero sí hay una protección. Ahí vemos el jaque y la protección puede ser distinta. Aquí hay cuatro. En este caso, elegimos la del peón y se adelanta. Pero también, para que ustedes también puedan verlo, les daré, pueden darle pausa y pensarle cuál y nombrar las piezas de cualquier otra casilla para tapar ese jaque. Pues las casillas, más bien, las piezas que se pueden mover son el caballo, se puede mover en línea en L y tapar aquí el jaque. Obviamente, el peón que ya habíamos mencionado, el alfil en línea diagonal y la reina en línea recta. Esas son las piezas que se pueden mover para tapar ese jaque. Y bueno, y el jaque mate, que es yo creo que lo que más hemos escuchado popularmente, es cuando el rey del bando opuesto o el propio, es decir, el de ellos o el de nosotros, es inmovilizado por una pieza o por varias, y se le dice jaque mate cuando el rey no tiene ninguna escapatoria o alguna protección. Entonces no tiene ninguna escapatoria. Este, el jaque mate es cuando el rey no tiene ninguna escapatoria. Entonces aquí si vemos el alfil está haciendo jaque al rey, pero el rey no se puede mover en esta línea ni en esta porque está el peón, no se puede capturar porque habíamos mencionado ya la regla que los reyes no pueden estar juntos y como no podemos hacer nada en contra de estas piezas o no podemos protegerlo, es jaque mate. Entonces, como habíamos dicho, el alfil está poniendo en un jaque, el peón está cubriendo esas líneas de escape, esta casilla es lo mismo porque nos da un jaque el alfil y no podemos moverla a esta casilla porque el rey no puede estar junto al otro rey, ¿no? Como habíamos mencionado, esas dos casillas están inmovilizadas y es un jaque mate. Bueno, y los movimientos especiales. Los movimientos especiales realmente no son movimientos especiales porque pues son movimientos comunes del juego, pero en este caso lo vamos a ver como movimientos especiales porque son diferentes, son diferentes a lo común que hemos visto en estas clases y no confundir. El movimiento especial es el coronar, como se conoce, que llega hasta la línea final del bando opuesto. Entonces, cuando el peón de nosotros o el peón contrario llega hasta la línea final del contrario, del contrincante más bien, se corona y se cambia. Esto significa que se cambia la pieza. Entonces puede ser de estas, las opciones están, pues todas las piezas. Puede ser, excepto el rey, puede ser una torre, un caballo, un alfil o una dama.
Entonces, de la manera en que más te convenga, dependiendo del juego, tú vas a decidir si vas a cambiar por una dama o por un alfil. A lo mejor quieres un caballo porque ya vas a hacer un jaque mate y te sirve. O una torre si quieres apoyar más a las otras torres que tengas, ¿no? Es posible. Entonces, todo esto que acabamos de ver hoy es la introducción del juego del ajedrez. Después, bueno, fueron los movimientos básicos, la introducción a las piezas, algunos movimientos especiales y las reglas básicas, que es el jaque mate. Después vamos a ver un poquito más de reglas, un poquito más de movimientos especiales que no son comunes para un principiante. Ya después, a la manera en que aprendes el ajedrez, te das cuenta que son movimientos súper comunes, pero en este caso, para no confundir, vamos a conocerlos como movimientos especiales. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Este, claro, no había mencionado al principio de la clase mi nombre es Luis y pues un gusto tenerlos en esta clase, cualquier persona que lo vea y espero verlo en la siguiente clase. Bye bye.